Gracias, doctor, gracias. de los Reyes La Paz. Sí, exactamente. Soy estudiante. ¿En qué semestre va? Ya es el último, ya voy a terminar. Uy, qué bueno. Pero sí, sí me falta mucho y pues me han ayudado sus clases muchísimo. Sí, es muy importante. Nunca termina uno de aprender. Sí, 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 Nunca claro. termina uno de aprender. Pues bueno, vamos a dar inicio. Eh, Vamos a seguir analizando los elementos del delito. Recuerden que ahorita estamos analizando el elemento positivo y vamos a entrar en la fase del elemento negativo de la culpabilidad, Y dijimos que en la culpabilidad estamos analizando el dolo y la culpa. El dolo y la culpa. Y la exigibilidad de otra conducta. En la culpabilidad vamos a analizar el dolo y la culpa y la exigibilidad de otra conducta. Y en la inculpabilidad vamos a analizar el error. Y tenemos el error de tipo y el error de prohibición. También tenemos el error vencible y el error invencible. Y también vamos a analizar la no exigibilidad de otra conducta. En el elemento positivo de la culpabilidad analizamos la exigibilidad de otra conducta. En el elemento negativo, que es la inculpabilidad, analizamos el elemento que dice la no exigibilidad de otra conducta. Y ahorita lo vamos a desglosar. Ahorita vamos a trabajar con estos dos supuestos, con el elemento positivo y el elemento negativo, que es la culpabilidad y la inculpabilidad. Como les dije la vez pasada, la culpabilidad la vamos a estudiar desde el punto de vista dogmático penal. Se estudia desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista dogmático penal, desde el punto de vista como elemento del delito y desde su punto de vista como fundamento de la pena. Vayan anotando, me interesa mucho que vayan anotando para que de alguna manera ustedes tengan pues las bases fundamentales del estudio de la culpabilidad. Miren, este tema de la culpabilidad y de la inculpabilidad no es un tema fácil para su estudio. Requiere de práctica y requiere que estemos continuamente analizándolo. Todos los elementos del delito, tanto positivos y negativos, y los elementos del tipo, tanto positivos como negativos, nos llevan a ser unos expertos en la teoría del delito. Pero bueno, vayamos pues al análisis. Recuerden que en la clase pasada estuvimos analizando la culpabilidad y ya vimos sus elementos que son el dolo y la culpa
conforme al sistema causalista. Los causalistas insertan el dolo y la culpa en la culpabilidad. La teoría finalista de la acción, que son los finalistas, insertan el dolo y la culpa en la tipicidad. Para el tema que vamos a trabajar ahorita, seguimos, nos llevamos una clase la vez pasada en el tema de culpabilidad, pero es importante también entrar a su estudio dogmático. Miren, ha habido alrededor del tiempo, ha habido muchos cambios sustanciales de diversos tratadistas, de diversos juristas, estudiosos de la dogmática penal. En esta diapositiva podemos ver que el maestro Jiménez de Azúa dice que la culpabilidad se deriva de la antijuridicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que primero nace la antijuridicidad cuando se consuma un delito y después nace la culpabilidad. Recordando que les dije que no es lo mismo, culpabilidad que ser culpable. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia de la culpabilidad y ser culpable? ¿Alguien podría participar? Sí, Sí, profesor, profesor. buenas tardes. Adelante. No sé si va a tomar la palabra el compañero. No, la dama primero. Ok, Adelante. gracias. Buenas tardes, mi nombre es Delfina, los escucho de Morelos, aquí en México. Bueno, la culpabilidad, profe, dice que es el fundamento de la pena, o sea, es el fundamento, me imagino, lo que está implícito en nuestro código, ¿no? Lo que... eh, am, me quiero pensar que es el artículo en sí que dice, por si cometiste tal delito, no sé, robo, son tantos años de privación de libertad, ¿no? Eso es lo que dice. Para mí, yo entendí que eso es la culpabilidad. Y, a ver, ahorita lo vamos a analizar de fondo. Y les digo que yo escribí un libro sobre teoría de la culpabilidad. Y a raíz que fui estudiando, pues me encontré con muchos dogmáticos, con muchos juristas que dan ciertas teorías. Todas son acertadas. Y ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Por qué nos habla de varios juristas, doctor? Miren, así como en la iglesia, como en los partidos políticos, hay corrientes de análisis crítico, y unos pues les van a los azules, otros les van a los rojos. En la iglesia unos se van por la línea de los franciscanos, otros de los dominicos, los dos son sacerdotes, pero son diferentes posturas. Seguramente donde ustedes viven ustedes ven una iglesia católica, pero no saben si es dominica o franciscana. A lo que quiero llegar, en la política, pues sí conocemos que hay rojos, azules y verdes, ¿verdad? También
En materia jurídica existen corrientes. Tan es así que existe la teoría causalista, la finalista, la funcionalista. Y de ahí todavía se derivan de los causalistas, pues se derivan muchos juristas, como tenemos a Belling, a Frank von Liszt, que es alemán, y que nuestras teorías que nosotros estudiamos y que nosotros aplicamos en el sistema jurídico nacional de cada país, es una sola a nivel mundial. Si estudiamos el causalismo, estamos estudiando a Frank von Liszt, que es alemán. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver Alemania con nuestro sistema de justicia en Nicaragua? ¿Qué tiene que ver en Bolivia? ¿Qué tiene que ver en Venezuela? Es que es un sistema el que nosotros estudiamos. ¿Correcto? Si estudiamos finalismo, pues nos vamos a encontrar a Zaffaroni, que es argentino, que son padres de los sistemas. Y ustedes van a decir, bueno, pero eso, ¿cómo lo llevo yo a la práctica, doctor? Porque a mí me interesa, pues, la práctica, ¿verdad? Me interesa saber ejemplos, me interesa saber, pero es bien importante. Miren, fíjense bien. Al estudio de la culpa, la culpabilidad y ser culpable, al entrar en ese estudio, son tres fundamentos jurídicos diferentes. ¿Alguien quiere participar dando el concepto de culpa, culpabilidad y culpable? Profesor, bueno, lo que yo quería participar Sí, adelante. en la parte de la culpa, tiene que ver más que todo con la parte cognitiva, ¿no? Del ser humano. Mientras que la culpabilidad, más que todo, es como un sentimiento, es como cuando existe un malestar, un dolor que uno sabe que no está bien. Ejemplo, cuando uno le miente a un ser querido, a un padre, a la esposa, a un hermano, uno sabe que está mal, pero eso sería como la culpa. Y la culpabilidad es el sentimiento que uno siente por lo que hizo, ¿no? Más o menos ahí está como una diferencia entre culpa y culpabilidad. A ver, muy bien, coronel. ¿Algún otro compañero? Ahorita lo vamos a diferenciar. No se preocupen, para eso estamos en esta plataforma. Y quizás de momento digan, bueno, ¿por qué tanta vuelta en culpa, culpabilidad y culpable? Porque de ahí se derivan todos los conceptos y hay que aprender a diferenciar, porque como les vuelvo a repetir, la teoría del delito es el cimiento del derecho penal. Si no conocemos teoría del delito, se nos va a complicar. No digo que no puedan llevar un juicio en materia penal quien no conoce teoría del delito, pero créanme lo que se le va a dificultar un poquito más, si no mucho. Entonces, conociendo la teoría del delito, por supuesto, que va a sacar muchos asuntos de una forma más fácil, más amena, sin tanto desgaste emocional
del abogado. Pero para esto necesitamos estudiar este tema. Miren, alguien que quiera aquí, Manuel, adelante, Manuel, quiere dar un punto de vista de lo que es la culpa, la culpabilidad y ser culpable. Sí, profesor. Según nuestra legislación, tenemos nosotros que la culpabilidad es el tercer nivel de análisis de la categoría del delito, después de la tipicidad y la antijuricidad. Muy bien. Y también nos dice de que la culpabilidad es el fundamento de la pena, no la pena sin culpa. O sea, no hay pena sin culpabilidad. Muy bien. Ya nos dio otro análisis el compañero Manuel de lo que es la culpabilidad. ¿Algún otro compañero quiere participar? Ahora sí subirle. Buenas tardes, doctor. Adelante. Le doy la definición de culpable. A ver, ¿sí? Dice que hace referencia a una persona a que se le acusa por una omisión o acto de manera ilícita, por haber cometido de manera deliberada o en la indolencia de sus deberes. Se refiere de las acciones o de una cosa examine. Dice una persona declarado como responsable de una manera penal o civil. Muy bien. Ya le avanzamos en que hay diferencia de conceptos, ¿verdad? Ya le avanzamos. Bueno, anótenle. Doctor, ¿puedo participar? Sí, adelante. Bueno, considero que la culpa es una falta o delito que comete una persona de manera voluntaria. La culpa. Ahora, la culpabilidad es el reproche, el reproche que realiza la sociedad ante un hecho cometido siendo típico y antijurídico. Y el culpable obviamente es la persona que después de haber sido procesado, tiene una sentencia, le imponen una sentencia y determina la culpabilidad de un hecho o un delito determinado. Eso es todo, doctor. Muy bien. Miren, anotamos. Culpabilidad es el estudio dogmático penal que hace el juzgador sobre una persona que se vio involucrada en un hecho criminal. Culpable Disculpe, la última palabra. a ver, dígame, Manuel. La última palabra después se vio involucrada en un hecho criminal, hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. ¿O lo podría repetir, por favor, doctor? Gracias. Sí. La culpabilidad es el estudio dogmático que hace el juzgador a una persona o sujeto que se vio involucrado en un hecho criminal. No anoten. La culpabilidad, jóvenes, son los estudios dogmáticos
es el estudio del hecho criminal, del cómo, del cuándo y dónde el sujeto activo y en qué circunstancias, modo y lugar cometió el delito. Para que una persona se le pueda declarar culpable, que le decimos, ese es el otro concepto que les di. ¿Cuál es la diferencia entre culpabilidad, culpa y culpable? Culpable es la persona o sujeto que hizo una conducta reprochable al derecho criminal. ¿Lo notamos, doctor? ¿Mandé? ¿Lo notamos? Sí, sí, el concepto de culpable. Culpable es la persona o sujeto que realizó una conducta reprochable al derecho criminal. ¿De acuerdo? Culpa es la omisión que ejecuta el sujeto activo por la falta de deber de cuidado. Entendiendo como deber de cuidado la negligencia y la falta de pericia. ¿Correcto? Maestro, negligencia y falta de qué, perdón. De pericia. Gracias. Quiero aclarar algo que en el Internet ustedes pueden encontrar varios conceptos. Si se van al Google, si se van a varios buscadores, van a encontrar varios conceptos, los pueden anotar. Estos conceptos son autoría de su servidor. Trato de compactar el concepto para que ustedes me lo puedan comprender. Vuelvo a repetir, pueden encontrar varios conceptos y si siguen buscando van a encontrar más. Pero si ustedes se dan cuenta de lo que quiere decir entre un autor y otro autor, entre un jurista y otro jurista, vamos en la misma línea. Porque ahorita les voy a enseñar unas diapositivas. Y simplemente para estudiar
la teoría de la culpabilidad, ustedes van a ver cuántos temas son. Pero la intención mía es compactarles, hacerles más fácil el trabajo y sobre todo que sea explicativo y que ustedes lo puedan comprender. Entonces la culpabilidad estudia el dolo y la culpa. También del dolo y la culpa les quiero decir que hay bibliografías completas. Pudiera decir que decenas, si no centenas de bibliografías en el tema del dolo. Bibliografías completas en el tema de la culpa. Bibliografías completas en el tema de la culpabilidad. Pero bueno, me atrevería a decir que la teoría del delito, pues también es a lo mejor digo una sandez, pero casi es infinita para su conocimiento. Pero no quiere decir que no logremos ese éxito. Y verán ustedes que van a ser unos grandes penalistas. Profesor, Sí, en el contexto que usted dio de culpabilidad, que lo veo bastante completo y bastante complejo, es bueno también ahí hablar de la imputación como un elemento necesario que va a determinar la culpabilidad. Así es. La culpabilidad, mi coronel, es el estudio dogmático que va a hacer el juzgador. Del cómo se hizo allegar de los medios para la comisión de ese delito. Miren, anoten lo que les voy a decir. Anoten. Miren, casi no me gusta dictar, pero es muy importante que tengan todo esto ustedes. Yo me lo podría llevar, hable y hable, pero como ya entramos al estudio dogmático de los elementos del delito, como ya entramos a ese estudio, vamos a entrar a la finura de cada uno de los elementos del delito. Créanme lo que después de este diplomado, ustedes van a estar como navajitas de rasurar, coloquialmente hablando. Así se dice, no vaya a ser una barbaridad en otro país, pero aquí en México decimos, vienes como navajita de rasurar, es que vienes bien estudiado, vienes bien preparado. Claro, eso no va a ser una grosería eso en otro país, pero no. Entonces, bueno, seguimos. Miren, en el estudio dogmático de la culpabilidad, esto va centrado a la tipicidad, pero ahorita claro, porque todo es un engrane, los elementos del delito es un engrane. Si falta algún elemento del delito, ya no puede haber delito. Ahora bien, el abogado postulante, que esa es la palabra correcta, nada más que nos hacemos llamar abogados litigantes, pero la palabra correcta es abogado postulante. Yo postulo en materia penal, materia civil, materia familiar, pero tiene que comprobar estos elementos del tipo penal. Número 1, anotamos. El bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado. Tiene que el Ministerio Público, perdón, tiene que comprobar que haya un bien jurídico tutelado violado.
Les pongo un ejemplo. En el caso de un homicidio, requiere el objeto material. ¿Cuál es el objeto material? En un homicidio, ¿cuál es el objeto material? ¿Será la vida? La víctima. ¿Mandé? Es la vida. No, no, es el bien La, jurídico tutelado. El objeto material es el muerto. la víctima. No, el cadáver, la víctima. La, ca- El cadáver. Tiene que haber un cadáver. Para el caso de homicidio, acusan a una persona de homicidio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no está el muerto. No está el cadáver. Entonces, no pueden acusar a esa persona de homicidio. Debe de parecer el objeto material. Entonces, ¿qué tipo penal sería? Profesor, una pregunta. Sí. Si pasan, desaparece una persona, no la consiguen y luego aparece un video donde se ve que una persona la mata, pues. Bueno, le quita, para hacerlo más trágico, pues que se ve que pues de repente uno dice, bueno, se ve que un simulacro, a lo mejor no la mató, pero se ve que le quitó la cabeza, pues, que se ve que en realidad la mató a través de un video. El cuerpo no aparece. ¿Qué pasa en ese caso? Es homicidio, coronel. Porque ya hay una prueba fehaciente que él sí mató a la persona. Pero el cuerpo no aparece. Ah, lo que pasa que son dos cosas diferentes. Le voy a poner, porque podría ser encaminada a lo que yo le voy a comentar, mi coronel. Fíjese bien. Cuando la persona no aparece, pero no hay ninguna prueba, o nada más hay dicho que tal sujeto mató a una persona, pero el cuerpo no aparece, entonces el tipo penal es desaparición forzada. Si llegara a aparecer el cuerpo antes de dictarse sentencia, se reclasifica el delito. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden condenar a una persona de homicidio si el cuerpo no aparece? Porque ¿qué pasaría que lo condenaran? Le emiten una resolución, sentencia condenatoria de 20, 30, 50 años. Y a los 10 o 20 años la persona aparece viva. Entonces, por eso no le pueden emitir una resolución por homicidio. Mientras, si hay los datos de prueba o las pruebas que lo incriminen al sujeto activo, será desaparición forzada. Ojo ahí, porque cuando se equivoca uno en los tipos penales, por eso la gente, el delincuente se va y el inocente se queda. Seguimos. Doctor, buenas noches. Sí. Habla Herminia de Venezuela. Desaparición forzada. Usted tiene a mano su código penal, que me encantaría escuchar esa conducta, cómo está establecida en su código penal, ¿ah? Alguien que me ayude, Carolina Lisette Rojas, ¿me puede usted ayudar? Alguien que me ayude con el Código Penal. En el Código Penal Federal lo tenemos, desaparición forzada. Un segundo, licenciada. Andrés, Raúl, ayúdeme en el Código Penal Federal, por favor.
Un segundo, ahorita le contesto su pregunta. Lo tengo aquí, rector. Dígame, ¿cuál es, qué tipo penal es? ¿Qué artículo es? Artículo 215, apartado A. Comete el delito de Perdón, desaparición forzada ¿Código de Penal persona. Federal? ¿Código Penal Federal? Así es. Ah, adelante, Sí. léalo. Comete el delito de desaparición forzada de persona quien incurra en las conductas establecidas en la ley federal para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición de la persona. Y permítame tantito, es que no salió completo. Adelante. Con calma. Mire, en lo que no las busca ahorita, en lo que no los busca con calma, continúo con la clase. Fíjense bien. Hay delitos que la Corte Penal Internacional ventila o que tiene competencia, competencia y conocimiento. El primero es genocidio. El segundo es delitos de lesa humanidad, de lesión a la humanidad, así se llama, lesa humanidad, de lesión a la humanidad. Y el tercero es crímenes de guerra. Pero aquí hay un detalle enorme. Les pido de favor, cuando tengan oportunidad, yo di una conferencia sobre Corte Penal Internacional. Para irme un poquito más rápido, búsquenla en YouTube, doctor Fernando Laguna Delgado, Corte Penal Internacional. Está interesante. Y les voy a dar un dato que les va a llamar la atención. Les va a llamar la atención mucho. Un segundito. Por lo tanto, te voy a declarar culpable. Entonces, fíjense bien. Vamos a entrar ahorita un poco al dolo y sus clases. Dice muchos teóricos que el dolo se prolonga durante toda la ejecución del hecho criminal. ¿Esto qué quiere decir? Mientras está realizando el sujeto activo la conducta dolosa, se está prolongando ese elemento subjetivo que se llama el elemento volitivo y el elemento cognitivo. El elemento volitivo es la voluntad del sujeto activo para querer realizar. Para querer realizar la conducta dolosa. Esa es la voluntad de quererlo. Pero dice que también tiene otro elemento que se llama elemento cognitivo, que conoce las consecuencias. Son dos elementos, el elemento volitivo y el elemento cognitivo.
También tenemos el dolo de peligro. Ese mi coronel lo tiene muy bien definido porque él ha estudiado mucho el tema de las conductas contra las drogas. Y este se llama dolo de peligro. Recuerden que ya habíamos hablado de dolo directo, dolo eventual, dolo indirecto, pero todavía hay otras 10 figuras de dolo. Ahorita nada más vamos a ver unas cuantas porque sí son muchas. Las demás se las voy a mandar por el chat. Dice, fíjense bien. Anotamos, es que la verdad no me gusta dictar, pero lo dejamos mejor bien claro. Dice, dolo de peligro, voluntad consciente de querer o aceptar la puesta en riesgo, voluntad consciente de querer aceptar la puesta en riesgo. Coma, o amenaza del bien jurídico tutelado. Que aún si no se desea su lesión, Maestro, si no se desea su qué, perdón. su lesión, Gracias. sí se aterriza la conducta reprochable al derecho criminal. Se aterriza ¿Cuál la era cual, el perdón. último? Sí se aterriza la conducta reprochable al derecho criminal. Y les voy a poner un ejemplo de dolo de peligro. Aquí cabe bien este ejemplo. La conducción temeraria de vehículos con la tenencia de droga. Obviamente droga ilegal para tráfico. Este es un ejemplo claro de dolo de peligro. Como ustedes pueden observar, ponme las diapositivas. Miren, les voy a poner una diapositiva para que vean cuántos tipos de dolo hay. La 19. La 19. No pasa. Despacio, despacio, a ver si estás pasando despacio. Más. Regrésalo.
Lo que quiero es que vayan viendo todo lo que requiere el estudio de dolo. Tengo 20 diapositivas que extracté de varias bibliografías para que ustedes puedan tener este material. Vámonos a la 19. Un segundo. Una pregunta, maestro. ¿Esas diapositivas no la puede hacer llegar? Sí, licenciado Galván. Nada más, de esas quiero explicarle todo. Pero quiero que vean los diferentes tipos de dolo. Había, para efectos de la ley, la 19. ¿Esta? No, esta es la 5. No, esta es la 5. Un segundo, ¿eh? Estamos en un programa en vivo y la 19. Estamos en la 20. 19. Aquí está, antes. La 19. Ahí está. Fíjense bien. Si ven la... Oh, ya se perdió la diapositiva, esperen. ¿Sí observan la diapositiva? ¿No se ve? Ahora sí, ahora sí. Sí, doctor, ya se ve. Sí, Fíjense, ¿se acuerdan que habíamos estudiado? Por eso les digo Se ve todo. que hay muchísimas bibliografías de dolo. Decenas de bibliografías podemos estudiar. Ya se volvió a mover. Un segundo. Entonces, lo que quiero es que me comprendan que habíamos estudiado el dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual, pero también tenemos más tipos de dolo. Fíjense bien. Tenemos el dolo y sus clases. Se habla de dolo genérico, dolo específico, dolo directo, dolo alternativo, dolo de daño, dolo de peligro, dolo premeditado, dolo simple, dolo posible, dolo real, dolo inicial, concominante, dolo sucesivo, dolo de propósito, dolo de ímpetu, dolo eventual y sus consecuencias. No puedo dar todos los elementos del dolo en una sola clase, pero lo vamos a ir desahogando. Pero quise ponerles esta diapositiva para que ustedes vean todo lo que tenemos que trabajar. Ir comprendiendo cada uno. Supongamos, si hablamos de dolo de daño, dice, es decir, el dolo es la voluntad de la conciencia de un sujeto para realizar una conducta o acción que provoque un perjuicio a otra persona. Cuando el autor del hecho punible quiso cometer ese delito a sabiendas que va a causar daño. O sea, cada figura de dolo tiene un concepto. Las vamos a ir dando esas figuras
pero no quiero centrarme nada más en la figura del dolo, porque si no, no terminaríamos la clase. Regrésate, ahí adelante. Doctor, una pregunta. Sí, sí, sí. Todos esos tipos de dolo que nos acaba de mencionar, ¿en qué ley los podemos encontrar? Ahí está la clave de lo que usted... Recuerde que lo que nosotros estamos estudiando es la dogmática penal. Y la dogmática penal nos enseña muchos tipos de dolo. Para el estudio de la ley, nos dice que reconoce 3. Dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Sí respondí su pregunta, licenciada. Usted tiene que estudiar todos los tipos de dolo, porque tiene que estudiar en teoría del delito la dogmática penal, y la doctrina le dice, estos son los tipos de dolo. Pero la ley le acepta 3. Dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. ¿Sí me comprendió? Sí. Ok, sí. Bueno. Hay algo muy importante que usted dijo y bueno, y que la compañera mencionó sobre en qué leyes pueden estar. Pienso que es muy importante lo que establezcan las leyes de nuestro país. Exacto. Si están incluidos esos dolos, porque si no está dentro de una ley, no lo dicen, prácticamente estamos arando en el mar. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo cuando había el problema que empezó como una rencilla entre la Guardia Nacional de Venezuela con la DEA, porque había una figura que ellos hablaban de entregas vigiladas y entregas controladas. Entonces, la figura de entrega vigilada en Venezuela sí estaba plasmada en la ley, pero la figura de entrega controlada de droga no estaba plasmada en la ley de Venezuela. Entonces, pienso que es muy importante estar claro los tipos de dolo que están plasmados en nuestras leyes, porque con esas herramientas que vamos a trabajar. Le pongo, abundando a lo que usted nos dice, Richie, fíjese bien. En nosotros, los delitos en nuestro país, los delitos se caracterizan por dolosos y culposos. Pero antes, aquí en el Estado de México, teníamos también contemplado el delito preterintencional. Que hay estados de la República Mexicana, que son muy poquitos, que todavía lo llevan a cabo en sus códigos sustantivos. Pero por supuesto que en algunas naciones de habla hispana lo tienen plasmado el delito doloso, culposo y preterintencional. ¿Sí me explico? Si no lo estudiamos en teoría del delito, no lo vamos a conocer. Pero la teoría del delito abarca todo a nivel universal. Por eso estudiamos los casi 10 tipos de dolo, para que si en algún país lo llevan a cabo, lo usen. Sí me... Profesor. Sí. Adelante. Sabe que yo creo que la mayoría de las legislaciones contemplan es el dolo directo, porque habíamos hablado que hay muchas legislaciones, salvo Colombia, que es la que tiene establecido el dolo eventual como conducta típica, ¿ya? Que en la mayoría de los países se aplica sin estar establecido como conducta, sino que como la teoría del delito, como fuente del derecho,
se aplica esa conducta, pero no está establecido el dolo eventual como conducta. Se aplica porque la doctrina es fuente del derecho, ¿ya? Y el dolo eventual forma parte de la teoría, como usted está hablando del derecho, pero aún no estando establecido como conducta típica, establecida legalmente, como habíamos hablado, sin embargo, se aplica. Por ejemplo, aquí en Venezuela, ¿ya? Muy bien. El derecho comparado nos ayuda a comprender cómo las diferentes naciones aplican el derecho. Pero la teoría del delito es un lenguaje universal. Les mostré la diapositiva donde tenemos diferentes tipos de dolo. Pudiera ser que en algún país existiera el dolo de peligro, el dolo de daño. En México, para la ley, contempla 3: dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Hablaba en la otra ocasión el coronel y poníamos en ejemplo el dolo indirecto, que dice que con una conducta el sujeto activo no le interesa cometer más conductas con tal de ocasionar el daño que él persigue. Mata más personas, pero quiere matar a una en especial. Pero para el tema de que decía el coronel de una bomba en el avión, ya se maneja en ese tema protocolos de terrorismo. Ese es otro tema. Es como hablar aquí de la ley general para prevenir y sancionar el secuestro. Ya se maneja de otra manera el protocolo. Seguimos. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? ¿Quiere participar? ¿Alguien quiere participar? ¿Quedó claro los diferentes tipos de dolo? Sí, muy claro. Muy bien. De todas maneras, les voy a enviar la diapositiva para que ustedes vayan, se pongan a trabajar en los buscadores del Internet. Hay varios buscadores que pueden sacar los conceptos y seguramente los trabajaremos aquí en clase. Seguimos. Fíjense bien. En la culpa, su concepto de culpa es que el sujeto activo no quiere el resultado, pero sí prevé la posibilidad de ocasionarlo. Y entonces entramos a dos fases importantes: la culpa con representación y la culpa sin representación. La culpa con representación es llamada también en algunos países culpa consciente. Culpa con representación. Culpa consciente o culpa con representación. Aquí en México lo tenemos en la ley como culpa con representación o culpa consciente. ¿Algún país que quiera participar
¿Cómo lo tienen definido? Profesor, Sí. en el caso de la culpa, nosotros aquí lo tenemos como, dice que la culpa es una forma de realización de la conducta. Falta el deber de cuidado, contraria al dolo, intencionalidad o representabilidad. Fíjense bien. Y fíjense, un concepto allá, en pantalla hay una diapositiva, por eso les digo que el estudio dogmático penal no tiene límites. En el sistema dice, yo le pongo aquí culpa 1 porque es la diapositiva 1, pero dice, para el sistema causalista, la culpa es la segunda inferior especie de la culpabilidad, porque los causalistas la integran el dolo y la culpa en la culpabilidad. Dice, el concepto de culpa ha sido todavía más debatido que el concepto de dolo. O sea, hay más debate en el tema de la culpa. Inclusive, antaño no faltaron los penalistas como Bidining, que decía, designaron la culpa como la hijastra del derecho penal. Si quieren sacarle una foto a esa diapositiva, sáquensela. Está interesante. Profesor, por lo menos el artículo 409 de nuestro Código Penal venezolano dice el que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien con impericia en su profesión, arte o industria o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones hayan ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. Más o menos ese artículo tiene que ver con la culpa, ¿verdad? Así es. Lo que pasa que, fíjense bien, antes de iniciar con lo de el sistema acusatorio, pero mucho antes, cuando inició el derecho, no tenían integrada la culpa, sino que lo que ellos veían era el resultado. Entonces, no sancionaban como dolo y culpa, sino todas las sanciones eran dolosas. Les pongo un ejemplo. En la actualidad, una persona que atropella otra persona es un delito de carácter culposo y la pena es mínima. Sí mató, pero mató por culpa. Pero antes, lo que los tratadistas y los juristas decían, no, nosotros vemos conducta y resultado. Entonces, sanciona lo que es un delito doloso. No había delitos culposos. Fue avanzando la ciencia del derecho y dice, no, otros tratadistas dicen, no, espérate, tenemos que insertar que deben de existir delitos culposos. Porque si no, entonces toda la gente estaría en la cárcel. ¿Y qué sucedería con la sociedad? Que por cualquier delito, cualquier persona no tendría derecho a salir. Por eso, en la actualidad,
en la culpabilidad se estudia el dolo y la culpa en la culpabilidad según el sistema causalista. Pero ahora entremos a la inculpabilidad, que es el elemento negativo de la culpabilidad, la inculpabilidad. Y la inculpabilidad nos habla del error. Y el error dice el concepto, anótenlo. Falsa percepción del sujeto activo en el momento de cometer un delito. Disculpe, profesor, dice falsa percepción del sujeto activo. En el momento de cometer un delito. Entonces, a una persona, a un sujeto, se le va a perdonar el delito si está en el supuesto de la figura del error. Ahorita les voy a dar unos ejemplos. Pero, fíjense bien. También existe el error vencible y el error invencible. Maestro, una pregunta. En esta de la falsa percepción, ¿viene siendo el concepto de qué entonces? De error. De error, ¿verdad? Falsa Nada más. percepción del sujeto activo en el momento de Momento de cometer el cometer el delito. Pero ahorita les voy a explicar. Les voy a dar un ejemplo de error de tipo y un error de prohibición. Y van a decir, ¿y eso dónde? ¿Cómo? ¿Para qué me sirve, doctor? Ahorita lo vemos en la ley. Ahorita estamos en el estudio dogmático, pero ahorita nos trasladamos a la ley. Verán que es muy sencillo. Es más fácil de lo que pensamos. Fíjense bien. Entonces existe el error vencible y el error invencible. El error invencible es cuando el sujeto activo no puede o no tiene conocimiento de que está cometiendo un delito. Error invencible. Y el error vencible sí pudo prever la ilicitud de su conducta criminal. La ilicitud de su conducta criminal. Fíjense bien. Ya vamos avanzando. Es muy importante lo que les voy a decir y espero tomen nota bien. Para efectos de la dogmática penal, para efectos de la ley, léame el artículo 6 del Código Penal del Estado de México, Mónica. Jacqueline, por favor. Artículo 6 del Código Penal del Estado de México. Y nos solicita el artículo 6 la teoría pentatónica. Penta, 5 elementos. Y ahorita les voy a decir
¿Por qué entonces no nos pide 6? Si habíamos dicho que son 7 elementos, ¿se acuerdan? Y alguien me dijo que en algún país sí aplican los 7 elementos. Pero, Sí, en Venezuela lo aplican. muy bien. Ahora bien, ¿por qué aquí en la República, bueno, en el Estado de México, hablando del Estado de México, ¿por qué hay estados de aquí de la República Mexicana, o sea, entidades federativas de la República Mexicana que piden 2 elementos? Teoría bitómica. Y tenemos ahí estados que piden 3, teoría tritómica. Pero vayamos al análisis del artículo 6 del código, porque quiero llegar a analizar la dogmática penal y nos vamos a la ley. Adelante. Ya lo tengo aquí. Sí, dice el delito y sus clases. Artículo 6. El delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Por qué no nos pide la imputabilidad? ¿Por qué la ley en el Estado de México no pide la imputabilidad? ¿Alguien me pudiera decir, para descifrar este acertijo entre la dogmática penal y la ley? Recuerden que para la dogmática penal estudiamos 7 elementos del delito. Aquí en la República Mexicana son máximo 6, pero en el Estado de México nos pide la ley 5. Pero ¿dónde quedó entonces la imputabilidad? No sé si me explico. Sí me explico. ¿A dónde quiero aterrizar la idea? Que por qué no nos pide los 6 elementos y por qué no está pidiendo que una persona sea imputable. Si es una base fundamental para imponerle una pena a una persona. Imputable quiere decir que sea mayor de edad y que esté bien de sus facultades mentales. Esa es la imputabilidad. Su elemento negativo es la inimputabilidad, que sea menor de edad y que esté mal de sus facultades mentales. Pero entonces, ¿dónde quedó la imputabilidad? En la teoría pentatónica. En el artículo 6. ¿Alguien me pudiera explicar esto? Doctor, yo creo que es porque la tendencia actual es bajar la edad de los sujetos. Por ejemplo, esa es la tendencia. Eso por una parte, pero quería hacerle una pregunta, doctor, porque me llama poderosamente la atención que usted habla de códigos penales de entidades federativas. En México, cada estado tiene su código penal. Sí, Ah, licenciada. Mire, qué bueno saber eso, no sabía eso. Hoy aquí aprendí. yo sé que hay países que tienen, como aquí en México, un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también tienen un Código Nacional Penal. Nosotros, el Senado aquí en México, va encaminado ya hay propuesta en el Senado de que se haga un Código Penal Nacional único. Mientras, licenciada, cada entidad federativa, somos 32, hay 32 códigos penales diferentes. Pero ojo, también le quiero decir otra cosa. Hay un código penal federal. Ese código penal federal revisa ciertos tipos penales, como lo que es narcotráfico, como lo que es ese tipo de delitos de alto impacto.
Y aquí le llamamos en México en los códigos de las entidades federativas del fuero común. Son los que revisan todo tipo de delitos. Si pertenece el tipo penal, los delitos a la federación, Código Penal Federal. Si corresponden al fuero común, al Código Penal del fuero común de las 32 entidades federativas, incluyendo el Centro de México, que es la Ciudad de México, antes nombrada Distrito Federal. Tiene también su código. Pero ha encaminado, vuelvo a repetir, el Senado en que ya tengamos un Código Penal nacional único, mientras trabajamos cada entidad federativa con nuestro código. Pero haciendo el análisis, que sí quedó contestada su pregunta, licenciada. Muy buena la pregunta, pues hay una descentralización allí, me pareció interesante saber eso. Muy bien. Segundo tema. Profesor, adelante. ¿Qué pasa, o no sé si ha pasado, que de alguna de los códigos que tienen cada de las 32 entidades, si chocara con el nacional o el federal, ¿cuál se toma en cuenta? Es la competencia, mi coronel. Supongamos, aquí la aportación de arma de fuego pertenece al Ministerio Público de la Federación, que lo ve el Código Penal Federal. Y ahora, en el tema de drogas, ya también lo ve el fuero común. Antes, cualquier persona que agarraban con su dosis para su consumo, rebasaba la dosis para su consumo, lo trasladaban al Ministerio Público de la Federación. O ahora, por acuerdos de las fiscalías, tanto General de la República como la de las entidades federativas, llegan a acuerdos y entonces ya trabajan los ministerios públicos del fuero común ciertos tipos de delitos relacionados en drogas. Cuando rebasan, supongamos, ese acopio de armas, lo mandan al Ministerio Público de la Federación. ¿Correcto? Excelente. Lo otro, profesor, usted habló del error invisible. Invencible. Creo que quedó en colocarnos un ejemplo. Esto podría ser un ejemplo de un error invisible, que por lo menos en Perú, lo que es Bolivia, de hecho yo conozco, he estado en esos países, y por lo menos tener hoja de coca y para hacerse un té no es un delito. Pero en Venezuela no se puede tener hoja de coca. Si viene un ciudadano de nacionalidad boliviana y peruana, se va para Venezuela y en el aeropuerto internacional de Maiquetía, de acá de Venezuela, lo agarran con las hojas de coca. Bueno, él cometió un error, se puede decir que cometió un error, y según el concepto de error invisible, dice que el sujeto activo no puede o no tiene conocimiento que está cometiendo un error. Eso podría ser un ejemplo. Mire, tiene razón, pero hay error vencible e invencible. El invencible es cuando el sujeto activo está en un error, pero no conoce que esa conducta está penada, porque hay error invencible y error vencible. Pero para ese tipo de temas, ahorita los desgloso más fácil diciéndoles que hay dos tipos de error: el error de prohibición y el error de tipo. Miren, en el error de tipo cae esto. Este es un ejemplo de error de tipo. Un cazador va al monte. Su psique se representa que va a cazar. En el monte pues, está todo despoblado. De repente, a lo lejos, a 100 metros, ve que se mueve la maleza, la hierba, dispara y va a ver qué fue lo que cazó. Este es un ejemplo clarísimo puesto en las bibliografías de teoría del delito. En todas casi lo van a encontrar, este ejemplo.
Y entonces va y ve y resulta que es un ser humano. A eso se le llama error invencible del error de tipo. Porque él no, a lo lejos de la maleza, no podía ver o percibir con sus sentidos qué pudo haber sido, porque él se va representando en su psique que es un animal. Cuando llega, es un ser humano. Por eso se le llama error invencible del tipo penal. Ahora, existe el error de prohibición. A ver, ¿sí me comprendieron con el error de tipo? Sí. Y hay error vencible, donde el sujeto está obligado a prever que no haya una conducta criminal. ¿Cuál sería el error vencible? Ahí ya no se le puede perdonar si es error vencible. Ahorita nos vamos a ir a la ley. ¿Dónde está esto? Porque está interesante comprenderlo. Fíjense bien, el error de prohibición, está usted hablando y poniendo el ejemplo, aquí sucede en México, coronel. Fíjese bien, ¿ustedes conocen, alguien de otro país conoce el Zócalo de la República Mexicana? ¿Alguien? Obviamente los que vivimos aquí en México lo conocemos o alguna vez hemos ido. Ustedes han visto que están los danzantes, o quizás los hayan visto por internet. Ahí en el Zócalo hay danzantes. Y hay personas que hacen como limpias, con árbol y con humo, sumerio y todo eso. Pero ellos para hacer esa práctica consumen peyote o marihuana, en especial peyote. El peyote es una droga aquí en nuestro país y es sancionado el que porte o consuma peyote. Pero para ellos no está penado, porque ellos están en un error de prohibición. O sea, ellos dicen, llegan con el peyote a la Ciudad de México, lo que debería de hacer la autoridad es ir a detenerlos, pero no los detiene por sus usos y costumbres. Pero ellos están en un error, están basados en la ley, en un error de prohibición. Ellos creen que su conducta no es reprochable al derecho criminal, porque en sus usos y costumbres ellos lo necesitan consumir para hacer sus rituales. A eso se le llama error de prohibición invencible. Lo que decía el coronel, hay quien consume hoja de coca, inclusive para su trabajo, está trabajando, está laborando y está consumiendo hoja de coca y la trasladan de un lugar a otro. Pudiera ser Perú, pudiera ser Colombia, y no hay ningún problema. Pero si ellos salen a un país, como nos los comenta el coronel, a Venezuela, ellos pudieran estar en un error de prohibición y es defendible su caso. Pero ojo, habría que revisar sus usos y costumbres del sujeto activo. No están hablando de que lleva coca por tabiques, no. O sea, es... Voy a poner otro ejemplo de error de prohibición. Fíjense bien, ustedes saben que el aborto en la Ciudad de México es legal. Lo sabemos. Muchas personas
de otros estados donde no está legislado el aborto, van a la Ciudad de México y está legalmente siempre y cuando no rebase las 12 semanas. Eso dice la ley. Y le practican el aborto y es legal. Que si moralmente está bien o está mal, no nos metamos a lo moral, porque si no, no vamos a salir de ese hoyo. Nosotros los juristas vemos el tema legal. Pero ojo, ¿qué pasaría con un médico, por nombrar una entidad federativa, Colima, no tiene legalizado el aborto? Que va un médico a Colima y practica un aborto, que es de la Ciudad de México. El médico es de la Ciudad de México. ¿Qué sucedería? Él estaría y sería defendible su conducta si es reprochable al derecho criminal en Colima, pero él sería defendible porque él en su psique se representa que él lo que está haciendo es legal. Entonces, la defensa caería en un error de prohibición invencible. Y entraríamos en un debate, los juristas. Bueno, pero él debió de haber previsto que si allá estaba legalizado, pero no lo previó porque no es jurista, es médico. Ahí le pidieron, trasládate a Colima y hay una persona en una clínica particular y le practicas el aborto. Lo hizo, él está en un error de prohibición. ¿Sí me comprendieron? Entonces, si está en un error de prohibición, el sujeto activo está en una inculpabilidad. Y si está en una inculpabilidad, no hay delito. Porque se extingue el elemento positivo que es la culpabilidad. Y faltando un elemento del delito, ya no hay delito. Profesor, Sí. aquí en Venezuela el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento. También aquí en México, licenciada. Pero para Sí. efectos del derecho, le vuelvo a repetir, le pongo otro ejemplo para que ese tema, el desconocimiento de la ley, no excusa a la persona de cumplirla. Pero para efectos del estudio dogmático y científico, jurídico, legal, para nosotros podemos defender a las personas, porque no lo decimos nosotros, lo dice la ley. Ahorita les voy a demostrar dónde dice la ley esto, licenciada. Fíjese bien. Un sujeto que vive en el cerro, en el monte, para bajar al pueblo le cuesta 4 horas para ir a traer víveres. Pero al llegar con su volanta, una volanta es un carrito tirado por una mula, por un buey. Un buey es un toro adiestrado para jalar un carrito, una volanta, un caballo. Y ahí va, llega al pueblo, pero él lleva un machete y lleva una retrocarga. Y lo agarra la policía rural por la aportación de arma de fuego. Él va a salir de la cárcel porque él está en un error de prohibición. Lo dice la ley, invencible. Ahora, ¿dónde encontramos esto? En la ley. Eso dice la dogmática penal, licenciada. Y dice la ley, el desconocimiento de la ley no lo exime de pagar su pena. Sí, pero para efectos del estudio científico jurídico, fíjese bien. Vayamos al artículo 15 del Código Penal, excluyentes del delito. Por favor, al artículo 15,
excluyentes del delito. Me van a buscar dónde se encuentra, en qué fracción del artículo 15 se encuentra el error invencible. Para efectos de otros países se pueden meter a internet. También lo tenemos en el Código Penal Federal, artículo 15. El número 8, doctor. A ver, dígame. Apartado. ¿Qué Dice que dice? se realice la acción invencible. A ver, vuélvalo a repetir porque se le borró. Dice que se realice la o la omisión bajo un error invencible. Ahí Dos está. incisos el A y el B. Dice el inciso A, sobre algunos de los elementos esenciales que integran el tipo penal, o el inciso B, respecto a la ilicitud de la conducta, ya sea A de la ver, ley. se le está borrando, licenciado. Dígame, es el artículo 15, la fracción. Aquí La lo fracción tengo, es doctor. A la ver, fracción 8, a la fracción 8. octava, sí. Es fracción 4, doctor. A ver, en la fracción 4. No es la. Inciso B es la. Sí, Es es la ajá, fracción en el 4, inciso B. el Dice, inciso se B. realiza la acción o omisión bajo un error invencible. ¿Ya vio? Ya, ahora sí me comprendió la compañera que dice, y tiene toda la razón, pero para el estudio de la ley, les pido de favor sus micrófonos. Para lo que dice la compañera, inclusive nuestra propia Constitución lo estipula, los códigos. Pero para el estudio científico jurídico de la ley, nos dice, o sea, son excluyentes del delito. ¿Y dónde excluye el delito? Cuando dice, se realice la acción o la misión bajo un error invencible. ¿Qué le pasó a la persona que venía del monte, del cerro? Totalmente desconoce la ley, pero la ley dice, el desconocimiento de la ley no lo exime de la responsabilidad. Tiene razón, pero para eso hay excluyentes del delito. Y las excluyentes del delito las vamos a encontrar en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque no pueden dejar al imputado en estado de indefensión. Y si recuerdan que les dije, ¿alguien le quedó alguna duda con error vencible e invencible? Cuando esté en un estado de error invencible de tipo o de prohibición, el sujeto activo quedará en libertad. Porque es un excluyente del delito. Y si son del delitos de alto impacto, tendrá atenuada la pena. Siempre y cuando se trate de error invencible. Si ustedes en su país le consideran el error también vencible como causa de excluyente del delito, aplíquenla. Fíjense bien. Ustedes recordarán las causas de inimputabilidad. Las causas de imputabilidad. Les dije que ese es un elemento del delito.
Pero ¿por qué en el Estado de México nada más nos pide la teoría pentatónica y no incluye el elemento del delito llamado imputabilidad e inimputabilidad? Porque para el tema de la inimputabilidad, jóvenes, y de la imputabilidad, para la imputabilidad lo consideró el legislador dentro de la culpabilidad y la inimputabilidad en la inculpabilidad. Y para comprobar lo que estoy diciendo, vayamos a la fracción 4, inciso A. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leer? Karina, Lisbeth, ¿quiere usted leer? ¿O no trae código? Si no, no se preocupe. Vengo manejando, disculpe. No. Con calma, no se me distraiga. A ver acá, Carolina. Sí. Artículo 15, fracción 4. Las causas de inculpabilidad. Ahí está, espérenme. Las causas de inculpabilidad. El legislador insertó la inimputabilidad en la inculpabilidad. Por eso nada más tenemos 5 y no 6. Porque aquí habla de la inimputabilidad, cuando el sujeto activo es inimputable. Seguimos. Fíjese bien qué va a decir. Adelante, Carolina. Inciso A. Al momento de realizar el hecho típico, el agente padezca un trastorno mental transitorio que le impida comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esa comprensión, a no ser que el agente hubiese provocado dolosamente o por culpa grave su propio trastorno. En este caso, responderá por el hecho cometido. Cuando habíamos dicho en la clase pasada, cuando el sujeto activo se pone en un trastorno temporal, mental, por su voluntad, a eso se llama acción en la causa. Anótenle. A eso se llama la figura acción en la causa. Y ustedes van a decir, doctor, ¿y aquí donde dice acción en la causa? Es eso estudiado en la dogmática penal. Esto que estamos leyendo es la ley. La dogmática penal aplicada a la ley. Ahora nos vamos al 16. ¿Qué dice el 16? Es inimputable el sujeto activo cuando padezca 1. Alienación u otro trastorno similar permanente. Otro. La 2. Trastorno mental transitorio producido en forma de la fracción 4. La fracción 2 del 16. ¿Cuándo sería un trastorno mental transitorio producido en forma accidental o involuntaria? ¿Cuándo sería? Un ejemplo, díganme. Vuélvalo a repetir. Fracción 2 del 16. Trastorno mental transitorio producido en forma accidental o involuntaria. ¿Cuándo una persona puede cometer un delito que tenga un trastorno mental transitorio producido de forma accidental o involuntaria? La mujer en estado de postnatal, después del parto, puede tener unos trastornos hormonales y estar enajenada mental por un periodo transitorio y puede cometer un hecho, pudiera alegarse ese hecho. No lo confundamos. Está usted bien, licenciada, pero si nos regresamos al artículo 15 en su fracción 4, entonces díganme la diferencia entre la fracción 4 y la fracción 2 del 16. Dígame la diferencia entre el artículo 15, fracción 4 y la fracción 2 del 16. A ver, ¿quién me la puede decir? No es que uno es transitorio y...
Maestro, pero ¿a poco un trastorno como lo mencionó la compañera, se puede considerar como persona inimputable? No, ¿Verdad que no? no. ¿No es lo mismo? Usted si quiere abundar más, licenciada, para la compañera, claro, estamos aprendiendo, no se Ajá. trata de el tú por tú, sino Ah, hacer no, una no, no. reflexión. Me refería yo que, digo, a lo mejor puede que sea cosa que como consecuencia un trastorno, ¿verdad? Posterior o secundario a, pero dije, no, no se puede, por eso le preguntaba. No, No, no porque no lo consideraría el juzgador como un caso de inimputabilidad. Eh, y eso, licenciada, que habló del trastorno postnatal, ¿verdad, dijo? La compañera que nos apoyó en la intervención pasada. Sí, sí, me equivoqué en mi afirmación. Gracias por. Sí, yo digo, cuando la mujer en estado después del parto tiene unos procesos hormonales y complicado y puede cometer algún hecho punible, su conducta Eh, puede no ser culpable pues, por su estado de- eh, lo que pasa que la licenciada, ¿cómo me dijo usted? ¿Cómo se llama, licenciada? ¿De dónde? ¿De Monterrey? ¿Cómo se llama usted, licenciada? María de Jesús Yáñez, maestro. María de Jesús Yáñez, ella es defensora pública. Por eso nos afirma que no sería defendible una persona que tiene un posparto y que se le pudiera considerar como inimputable por un hecho punible. No, trastorno, por un trastorno en su estado mental transitorio. es que para la siguiente clase vamos a hablar de los trastornos. Yo escribí un libro que se llama Delitos cometidos por emoción violenta. Ahí hablaremos de los procesos psicológicos y químicos que el cuerpo desplaza. Hablé, también hice una conferencia que se llamó El tratamiento de la esquizofrenia como método de prevención del suicidio a una asociación civil que se llama el Teléfono de la Esperanza en Honduras. Esa asociación me pidió que le hiciera una conferencia viéndolo desde el punto legal. Claro, abarqué mucho el aspecto médico. Yo no soy médico, pero bueno, tuve que estudiar mucho ese tema para poderlo tratar. En el entendido que la esquizofrenia es la enfermedad más radical del ser humano de salud mental. Es una enfermedad que no se cura, no tiene cura, y que la persona que sufre esquizofrenia puede cometer delitos, puede cometer intentos de suicidio. Y por Oiga, ahí, maestro, perdón, una pregunta, por ejemplo, si la persona o el paciente o en este caso el imputado, ya se declara inimputable en un juicio, ¿cómo se lleva? ¿Normal o cómo se clasifica? no. Si es responsable de un delito de homicidio, se llevará en un centro psiquiátrico. Ah, ok. Si es responsable de delitos de alto impacto, secuestro, homicidio, asesino serial. Les recomiendo, en mi plataforma de YouTube tengo un documental que se llama Asesinos Seriales. Es una entrevista en Radio Mexiquense, Asesinos Seriales, véanlo. Asesino Serial. Ahorita se las manda Rosy, me dice. Véanlo. Les va a interesar mucho. Doy 10 marcadores para identificar a un psicópata y un asesino serial. Entre ellos,
uno de los marcadores es que le falta oxígeno al nacer. Está predeterminado a ser psicópata o asesino serial. Ahí ustedes van a ver la diferencia entre el psicópata y el asesino serial. ¿Cómo los pueden identificar? En el entendido que para que se les declare psicópatas o asesinos seriales, se necesitan forzosamente exámenes psicológicos forenses y psiquiátricos forenses. No nada más son los marcadores. En eso sí hay que tener mucho cuidado, pero van ustedes a verle muchas similitudes a ciertas personas. Por hoy tenemos concluido el elemento del delito, la culpabilidad y la inculpabilidad. La culpabilidad, el dolo y la culpa, y la exigibilidad de otra conducta. En la inculpabilidad tenemos el error de tipo, el error de prohibición, el error vencible y el error invencible, y la no exigibilidad de otra conducta, que esto aterriza y se define de la siguiente manera: cuando el sujeto activo no tenía otra posibilidad de hacer otra conducta. El Estado le dice: te voy a declarar inculpable porque tú no tenías otra salida. No te puedo obligar a que tú tuvieras otra salida, porque estabas bajo un error vencible o invencible, y ya vimos que el error invencible no es punible. No es punible. Espero que quede comprendido que el desconocimiento de la ley no exime al sujeto activo de su responsabilidad, pero para efectos jurídicos, científicos, legales, nosotros tenemos que entender que hay una excluyentes del delito. Y la excluyente del delito nos dice que si el sujeto está en un error de prohibición invencible, no será punible su conducta. Ya vimos lo del peyote, lo de la marihuana, nos puso un ejemplo el maestro, el coronel, ya les puse el ejemplo de la persona que va armada, que baja de la sierra a comprar sus víveres. Él utiliza su machete y su escopeta. ¿Para qué? Para defenderse de los animales, para cortar la maleza. Imagínense que veamos aquí en la ciudad, una persona que se sube con un machete y una escopeta a la combi, pues no nos va a saludar, ¿verdad? Ahí sí no nos va a saludar, pues nos va a pedir nuestras pertenencias. Espero, de todas maneras, vamos a seguir abundando. ¿Correcto? Profesor. Sí, adelante. Quería preguntarle si podría mandar la diapositiva donde habla de los diferentes tipos de dolo para irlos leyendo bien. Ahorita se la mando. Mire, Okay. son cerca de 150 diapositivas de dolo y culpa, de culpabilidad, dolo y culpa. No, para mí que nos mande pues lo que hemos abordado hasta el momento. Pues. Sí, eso es lo que les iba a decir. Las demás se las voy a ir explicando y después ya que concluya el curso les mando todas. Pero primero quiero que vayamos poco a poco. Para que no, decía mi papá, en paz descanse, no te quieras comer todas las tortillas de un bocado. Poco a poquito. Está bien. ¿Verdad? Está bien. Órale. Pues que Dios me los bendiga y espero que la clase de hoy sea de su beneficio y sea un aporte para su vida intelectual. Muchas gracias y nos vemos la siguiente. Gracias, maestro. Hasta el día jueves, doctor. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, entonces. Buenas noches. Sí, gracias. Para todo. Sí. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos. Como siempre, un placer tener el gusto de escucharte y aprender tus vastos conocimientos. Ojalá y te recuperes pronto,
Maestro Juan. Ya, primero Dios, ahí. No, este sábado no voy a clases, pero el otro sí, primero Dios. Sí, que Dios te bendiga. Gracias igualmente, doctor. Saludos, compañeros. Buenas tardes. Igual que Dios bendiga a todos. Igualmente, gracias. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches, feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches, Feliz un noche. abrazo fuerte, doctor. Un abrazo. Gracias por todo. Muy Feliz buena. noche para excelente todos. la clase. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Juan Ortiz. Gracias, maestro. Hasta la próxima semana. Primero Dios. Buenas noches, doctor.